Hay asesinatos que quedan archivados. Otros, se resuelven con el tiempo. Pero existen crímenes que desafían a la policía, al gobierno, a expertos forenses, y que se convierten en cicatrices permanentes en la historia. Crímenes donde el asesino nunca tuvo rostro. Nunca tuvo nombre. Nunca pagó por lo que hizo. Hoy te llevaré a los expedientes más oscuros de la criminología. 10 asesinos seriales que nunca fueron identificados, y cuyas acciones siguen helando la sangre incluso décadas después. El asesino del Zodiaco. Entre 1968 y 1969, el norte de California se convirtió en un tablero de juego para un asesino que se creía invencible. El Zodiaco atacó principalmente a parejas jóvenes estacionadas en lugares aislados. Su primer ataque dejó a 2 víctimas jóvenes sorprendidas dentro de su auto. El modus operandi fue rápido: acercarse, iluminar el interior con una linterna y disparar sin dar opción de escapar. Meses después repitió el patrón con otra pareja, pero esta vez una víctima sobrevivió y describió a un hombre robusto, de unos 90 kilos, y con una voz firme y autoritaria. El Zodiaco aumentó su sadismo psicológico al enviar cartas a los periódicos describiendo sus propios crímenes, incluyendo detalles que solo el asesino podía conocer. La posición exacta de las víctimas, el tipo de arma, el patrón de disparos. En el lago Berryessa atacó de forma distinta, disfrazado con un traje negro y un símbolo cosido en el pecho. Usó cuerdas, amarró a sus víctimas y dejó una inscripción en la puerta del auto indicando la fecha y arma utilizada en cada ataque. Era su firma. A pesar de todo esto, cartas, símbolos, pistas, retratos, nadie pudo atraparlo. El asesino del Zodiaco se desvaneció con la misma arrogancia con la que escribió su última carta. Jack el Destripador. En 1888, las calles estrechas de Whitechapel se convirtieron en un terreno de cacería nocturna. Jack el Destripador seleccionaba a mujeres vulnerables en la madrugada, las llevaba a callejones oscuros y actuaba con rapidez y precisión. Las escenas de sus crímenes mostraban patrones quirúrgicos. Incisiones precisas, cortes calculados, una aparente comprensión de anatomía. Esto llevó a sospechar de cirujanos, carniceros, barberos e incluso médicos reales. Los ataques ocurrían en zonas donde la policía tardaba apenas minutos en llegar, lo que implica que el asesino conocía muy bien los tiempos de patrullaje y las calles angostas donde podía escapar sin ser visto. A pesar de cartas firmadas como From Hell, amenazas a la policía y miles de páginas de investigación, Jack simplemente desapareció tras el último crimen atribuido. El asesino de la carretera colonial. Durante los años 70 y 80, varias mujeres fueron secuestradas mientras manejaban por la carretera colonial, en Virginia. Algunas desaparecieron por días, otras fueron encontradas semanas después en zonas boscosas. Las víctimas tenían edades distintas, pero compartían un elemento. Todas viajaban solas. Todas fueron interceptadas sin dejar señales de lucha en sus vehículos. Esto llevó a pensar que el asesino pudo haber usado una placa falsa, una patrulla o un uniforme. Algunas escenas sugerían que el agresor tenía fuerza considerable y actuaba con un patrón organizado. Dejaba a las víctimas cuidadosamente escondidas, como si quisiera retrasar el hallazgo. A pesar de perfiles, operativos y cientos de sospechosos, nunca se logró identificar un nombre. El asesino de Long Island. En 2010, una búsqueda por una mujer desaparecida reveló algo mucho más grande. Cuerpos ocultos a lo largo de Ocean Parkway, todos envueltos o colocados de forma metódica. El asesino de Long Island seleccionaba víctimas con un perfil específico. Mujeres jóvenes contactadas a través de servicios en línea. La policía halló que algunas de ellas habían recibido llamadas desde un mismo teléfono desechable. El asesino lo usaba solo en ciertos lugares y por pocos segundos. La precisión para evitar ser rastreado apunta a alguien con conocimiento técnico. Un oficial, un militar, un trabajador público o alguien que conocía cómo funciona la investigación digital. Su firma era clara. El lugar, el método de envoltura,
La distancia entre cuerpos. Por mucho tiempo, la identidad del Long Island Serial Killer, apodado así porque sus víctimas fueron encontradas en la zona, era desconocida. Nadie sabía quién era el asesino y ninguna pista parecía revelar su identidad a ciencia cierta, hasta que una pista los puso en el camino de un arquitecto local, llamado Rex Euerman. Como se muestra en Gone Girls, Euerman era un padre de familia, un arquitecto exitoso y un hombre aparentemente normal que vivía en Hillgo Beach, Long Island. Él no era el sospechoso principal y ni siquiera lo habían considerado, pero, cuando en 2022 se formó un nuevo grupo para investigar el caso, la tecnología de análisis de ADN ayudó a que pudieran conectarlo con los restos de varias de las víctimas encontradas en la misma zona. Con esto, en el 2023, a la edad de 59 años, Rex Euerman fue arrestado por el asesinato de las Hillgo Four, que fueron 4 víctimas encontradas muy cerca una de la otra, y demás de las mujeres encontradas en Long Island. Además, el coche de Euerman, un Chevrolet Avalanche, coincidía con los testimonios de algunos testigos que reportaron haber visto un coche similar en la zona de algunas de las desapariciones. Además, de acuerdo con Netflix, Euerman fue visto utilizando teléfonos Burner, que estaba conectado con los teléfonos que fueron identificados durante los crímenes, y su ADN coincidía con el de un cabello encontrado en uno de los cuerpos. En julio de 2023, Euerman fue arrestado y acusado de los asesinatos de Melissa Barthelemy, Megan Waterman y Amber Costello. 6 meses después, en enero de 2024, también fue acusado del asesinato de Maureen Brainerd Barnes. Las mujeres, conocidas como las 4 de Hillgo Beach, eran acompañantes de entre 20 y 30 años que desaparecieron entre 2007 y 2010, dice la revista People. El fantasma de Ciudad Juárez. En los años 90 y principios del 2000, Juárez se volvió un punto rojo en la criminología internacional por una cadena de asesinatos de mujeres. Aunque hubo arrestos, organizaciones independientes descubrieron que varios casos tenían patrones similares que no coincidían con los acusados. Muchas víctimas desaparecieron en rutas específicas, siempre en horarios parecidos. Algunas trabajaban cerca de zonas industriales o maquilas. Los cuerpos aparecían en lotes, desiertos o zonas fuera del tránsito habitual. Se teoriza que hubo un asesino, o incluso un grupo, operando bajo la sombra de la impunidad. Nunca se logró identificar con certeza quién era el fantasma. Servant Girl Annihilator, Austin. Entre 1884 y 1885, 8 ataques nocturnos aterrorizaron Austin, Texas. El asesino entraba a casas mientras todos dormían, elegía principalmente a mujeres jóvenes y actuaba con absoluta confianza. No había señales de forzado de puertas ni ventanas. Eso indicó que conocía bien las viviendas o sabía cómo entrar sin dejar marcas. Los ataques se dieron en noches sin luna, siempre entre las 12 y las 3 de la madrugada. La prensa lo llamó el aniquilador de criadas. Pero tras 1885, desapareció por completo. Jamás volvió a atacar en Austin ni en los alrededores. El asesino de la Dalia Negra. En 1947, el caso de Elizabeth Short conmocionó a Los Ángeles por la forma ritualista y calculada en que fue abandonado su cuerpo. La falta de sangre en la escena sugiere que la víctima murió en un lugar diferente al del hallazgo. Los investigadores recibieron cartas del posible asesino, algunas escritas con recortes de periódico, otras firmadas con nombres que luego resultaron ser falsos. Cada carta parecía una burla directa a la policía, y contenía información correcta sobre la investigación. Hubo más de 150 sospechosos, pero ninguna prueba definitiva. El caso de la Dalia Negra sigue siendo uno de los enigmas más estudiados de Estados Unidos. El asesino de West Mesa. En 2009, una fuerte tormenta destapó restos humanos en el desierto de Albuquerque. Cuando las autoridades excavaron la zona, encontraron 11 víctimas, todas mujeres. El patrón sugería a un solo perpetrador.
Cuerpos enterrados a la misma profundidad, con distancias similares entre uno y otro, como si el asesino hubiera elegido un punto exacto para ocultarlas. Los perfiles de las víctimas mostraban que el asesino buscaba mujeres jóvenes en situaciones vulnerables. Se cree que conocía bien la zona desértica y sabía cómo evitar que los cuerpos fueran descubiertos. Nunca hubo un sospechoso sólido. El cuarto asesino de Yosemite. Aunque Cary Stayner fue capturado por crímenes cometidos en 1999, hay otros asesinatos en la zona de Yosemite que no coinciden con su modus operandi. En varios casos aislados, excursionistas desaparecieron sin dejar rastro. Algunos cuerpos fueron encontrados en barrancos, rutas secundarias o zonas donde solo expertos del parque podían orientarse. La policía determinó que estos crímenes eran obra de alguien distinto. Un depredador extremadamente familiarizado con las rutas internas del parque, sus atajos y áreas sin vigilancia. Nunca se le identificó ni se encontró evidencia directa. El misterio de los Miyazawa, 24 años sin justicia. Tokio. Ciudad moderna, ordenada. Pero incluso en la calma más pulcra pueden ocultarse horrores. En la víspera de Año Nuevo del año 2000, en un tranquilo barrio residencial de Setagaya, una familia fue víctima de un crimen tan brutal como incomprensible. Una familia común. Un hogar común. Una vida arrancada sin motivo claro. Y un asesino que dejó rastros, muchos rastros, y luego desapareció sin dejar huella. Hoy revisamos cada dato, cada pista, cada contradicción. Este es el caso Miyazawa. 1. La familia y su hogar. La familia vivía desde 1991 en el barrio Kamisosigaya, en Setagaya, un área residencial relativamente tranquila, hasta entonces. El padre, Mikio Miyazawa, de 44 años, trabajaba para una compañía de marketing internacional. La madre, Yasuko Miyazawa, de 41, era tutora privada. Tenían 2 hijos, una hija, Niina Miyazawa, de 8 años, y un hijo, Rei Miyazawa, de 6, con necesidades especiales. Vivían en una casa bifamiliar, un dúplex, compartida en estructura, pero con entradas independientes. Su vivienda estaba justo al lado de un parque, Sosigaya Park, y el entorno había ido vaciándose. Muchas familias vendieron sus casas en los meses previos, en parte por planes de expansión del parque. Esta tranquilidad aparente, una familia normal, una casa tranquila, un barrio sin sobresaltos, hará que el crimen resulte aún más estremecedor. 2. La noche del crimen, cronología y descubrimiento. La noche del 30 de diciembre de 2000 parecía una noche más. Ese día la familia salió a hacer compras al centro comercial cercano a la estación de tren Seihogakuen Mae Station. Volvieron a casa y hacia las 10:38 de la noche, Mikio leyó un correo de trabajo en su computadora. Ese fue el último registro confiable de actividad de alguno de ellos. Su hija Niina fue vista por última vez visitando a su abuela materna, quien vivía en la vivienda contigua. Poco antes de las 9:30 de la noche, luego regresó a su casa. Más tarde esa noche, probablemente entre las 11:30 de la noche y las 12:05 de la noche, todo cambió. 3. El asesinato, modo de entrada y víctimas. El agresor logró entrar a la casa por un método escalofriante. Subió a un árbol, trepó hasta el segundo piso, y accedió por la ventana del baño tras quitar la pantalla. Una vez adentro, fue directo al cuarto del pequeño Rei, el niño de 6 años, dormido en su cama. Allí lo estranguló con sus propias manos, matándolo por asfixia. Al escuchar el ruido, Mikio subió corriendo al segundo piso. Allí se encontró con el agresor. En la lucha, Mikio recibió múltiples puñaladas. El asesino utilizó un cuchillo tipo sashimi bocho. La hoja se rompió y un fragmento quedó incrustado en la cabeza de Mikio. Murió inmediatamente. Con el primer cuchillo inutilizado, el atacante bajó a la cocina, tomó un cuchillo santoku, volvió al piso de arriba y asesinó a Yasuko y a Niina.
Los cuerpos fueron encontrados en el ático, segundo piso. Los investigadores concluyeron que el crimen fue rápido, brutal y que el agresor actuó con decisión. Sin embargo, lo más perturbador aún estaba por venir. La noche del 30 de diciembre de 2000 parecía una noche más. Ese día la familia salió a hacer compras al centro comercial cercano a la estación de tren Seihogakuen-mae Station. Volvieron a casa y hacia las 10:38 de la noche, Mikio leyó un correo de trabajo en su computadora. Ese fue el último registro confiable de actividad de alguno de ellos. Su hija Niina fue vista por última vez visitando a su abuela materna, quien vivía en la vivienda contigua. Poco antes de las 9:30 de la noche, luego regresó a su casa. Más tarde esa noche, probablemente entre las 11:30 de la noche y las 12:05 de la noche, todo cambió. 4. Tras el crimen, el asesino se queda en la casa. Tras asesinar a los 4 miembros de la familia, el intruso no huyó enseguida. Al contrario, se sentó en el sofá, dejó manchas. Comió helado del congelador, tomó té y hasta melón. Usó el baño, y dejó sus heces sin bajar la cadena. Utilizó la computadora de la familia. Se conectó a Internet alrededor de las 1:18 de la mañana del 31 de diciembre e incluso intentó usar la tarjeta de crédito de Mikio para comprar entradas de teatro. Se trató las heridas con los suministros del botiquín de la casa. Sus propias heridas sangraban, lo que dejó rastros biológicos. El asesino robó muy poco. Dinero en efectivo que guardaban fue mayormente dejado. Documentos y tarjetas de la familia fueron hallados en desorden. La única prenda que pareció llevarse fue un viejo suéter. Y sin embargo, con toda esa evidencia, sangre, huellas digitales, ADN, ropa, actividad en línea, objetos dejados, el asesino jamás fue identificado ni detenido. 5. La investigación, las pistas forenses y lo que se sabe del sospechoso. El crimen generó una de las investigaciones más grandes en la historia criminal de Japón. A lo largo de los años, más de 280.000 policías participaron en distintos momentos. Se ofreció una recompensa que fue incrementada hasta los 20 millones de yenes por información útil. Se recibieron más de 16.000 pistas del público. Ninguna llevó al arresto. Sobre el perpetrador, los análisis establecieron: su sangre era tipo A, y la muestra no correspondía a la familia. El análisis genético sugiere ascendencia mixta. Madre posiblemente de origen europeo, mediterráneo, adriático, y padre de ascendencia asiática. El cromosoma Y coincide con poblaciones del este asiático. Su contextura sería delgada y su estatura alrededor de 170 centímetros. Se identificaron prendas dejadas en la escena: ropa, bolsas, posiblemente un suéter que fue vendido en pocas tiendas en Tokio. Rastrear compradores dio pocos resultados. Aún así, nada bastó para atraparlo. 6. Teorías, hipótesis y posibles motivos. ¿Por qué alguien cometería un crimen tan escalofriante, y luego quedarse, comer helado, usar la PC y desaparecer? Hay varias hipótesis, pero ninguna confirmada. Robo que salió mal. Algunos creen que el agresor entró pensando en robar, pero al ser descubierto por la familia reaccionó con violencia. Sin embargo, el botín fue mínimo, lo que debilita esta hipótesis. Un asesino con instinto depredador y rasgos psicopáticos, que planificó todo: entrar por la ventana, llevar cuchillos, saber cómo evadir detección, y comportarse sin remordimiento tras el crimen. Su abandono deliberado de pruebas apoya esta idea. Conexión con el entorno vaciado del barrio. El área había perdido vecinos, pocas casas, calles silenciosas. Quizá el agresor conocía la zona, sabía que habría menos testigos. Perfil inusual, posible criminal extranjero o mestizo. Los resultados del ADN generaron sospechas sobre origen mixto, lo que complicó búsquedas basadas en bases de datos típicas. Pero a pesar de teorías, estudios y cientos de hipótesis, el motivo real sigue siendo desconocido. 7. El legado del crimen, impacto social, miedo y memoria.
El caso Miyazawa no solo estremeció a Japón por la brutalidad e insólita frialdad del crimen. También dejó consecuencias. Inspiró debates sobre la seguridad doméstica y la fragilidad de la idea de hogar seguro. Fue clave para cambios legales. Entre los reclamos populares que seguían el caso se impulsó la abolición del Estatuto de Limitaciones para ciertos crímenes graves, en 2010. Hasta hoy, cada año, la policía distribuye volantes pidiendo información. La recompensa sigue vigente. La casa permanece, el barrio cambió, pero la pregunta sigue allí. ¿Quién fue el asesino? ¿Y por qué lo dejó todo a la vista? 8. Conclusión, llamado a la memoria. El 30 de diciembre de 2000, la vida de 4 personas se apagó en una casa cualquiera de Tokio. 24 años después, esa casa sigue en pie. Las huellas, la sangre, el ADN, las cerraduras. Todo permanece. Pero el asesino sigue siendo solo una sombra. Este caso nos recuerda que la justicia no siempre es inmediata. Que los crímenes archivados aún pueden gritar desde la oscuridad. Y que detrás de cada cifra hay nombres, rostros, sueños, vidas. Si aún hay alguien que sabe algo, aunque crea que es un dato menor, quizás sea la pieza que falta. Porque mientras no se sepa la verdad, la familia Miyazawa no descansará en paz. Déjame tu like, suscríbete y acompáñame en más casos de misterio.